Hola queridos amigos, bienvenidos al podcast en español de 40 días por la vida. Yo soy Lourdes Varela y hoy hablaremos sobre lo que sucedió en México en la Suprema Corte de Justicia y para ello nos acompaña Marcial Padilla. Hola Marcial, ¿cómo estás? Muy bien, Lourdes, qué gusto saludarte y es un honor, es una gran alegría poder estar con los amigos de 40 días por la vida, que admiro tanto. Muchas gracias a ustedes. Gracias a Dios porque ustedes existen. Ay, muchas gracias, Marcial. Realmente te agradecemos también tu apoyo y acompañamiento en esta ocasión, porque en general estamos perdidos, no sabemos qué es lo que sucedió y por qué, pero si nos pudieras, pues primero presentarte, quién es Marcial Padilla, qué es con participación y luego explicarnos un poco de lo que ha sucedido en México. De acuerdo. Mi nombre es Marcial Padilla González. Yo soy licenciado en filosofía. Estudié en Roma, en el Ateneo Regina Apostolorum en Roma, y soy ingeniero industrial con especialidad en dirección de operaciones. Estudié en la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Tengo también estudios de posgrado en bioética en el Colegio de Bioética de Nuevo León. No he terminado el grado, pero ya tengo los estudios completos y soy director desde hace 9 años de la organización Conciencia y Participación, que se conoce normalmente como Conparticipación. Conparticipación, somos ciudadanos que queremos que los demás ciudadanos, que la sociedad, emprendamos diálogos para abrir los ojos y poder cambiar el mundo. Buscar que vayan teniendo peso en la agenda pública los temas de agenda social que más nos interesan. La dignidad de la persona, el bien de la familia y el desarrollo de la sociedad. Eso es lo que es Conparticipación. Tenemos una base de datos de más de 1 millón de personas que se han adherido a esta plataforma de valores. Mandamos cerca de 1 millón de correos electrónicos al mes y tenemos pues, nuestras páginas de Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, y ahora también nuestro podcast. Entonces, ahí nos pueden visitar y ver en alguna de en nuestro sitio web o en nuestras redes qué es lo que publicamos en relación con estos temas. Muchísimas gracias, Marcial. Bueno, como ven, Marcial realmente es un líder pro vida aquí en México y no solamente en México, sino también se ha posicionado en el mundo. Y él nos va a explicar, gracias, Marcial, nuevamente, para contarnos qué es lo que está pasando en México, cómo estaban las leyes y por qué ahora vamos a tener aborto en todo el país. Bueno, voy a explicar qué pasó, voy a decir cómo se interpreta o qué efectos tiene y luego qué se puede hacer, ¿no? Y es interesante cómo lo planteas. ¿Existe el aborto en todo el país? Pues en parte sí, en parte no, y de hecho se podría decir que desde antes de lo de la Suprema Corte, en parte sí y en parte no. ¿No? Vamos a decir dónde estábamos, qué pasa. Primero, dónde estábamos y qué pasó. Luego, cómo se interpreta y qué efectos tiene. Entonces, en México es una república federal. ¿Sí? México es un país, estamos arriba, estamos en la parte superior de Latinoamérica, justo debajo de los Estados Unidos, digo por los que nos escuchan. México es una república federal, es decir, tenemos una constitución federal y tenemos estados con constituciones locales, tenemos códigos o leyes que son para todo el país y luego cada estado también tiene su conjunto de leyes que tienen que concordar con las leyes federales. Es algo parecido a lo que sucede en los Estados Unidos, no exactamente igual, pero puede servir de comparación pensando en que muchos de los que nos escuchan vivan en los Estados Unidos. Pues bien, en México, en el Código Penal Federal, es decir, la ley de lo que se puede y no se puede hacer a nivel de todo el país, existe el delito de aborto, ¿no? Es decir, no se puede abortar. En México no se puede abortar a nivel federal. Y dentro del Código Penal Federal existen algunas, se llaman excluyentes de responsabilidad penal o algunas excepciones, por así llamarlo. Significa que en ciertas situaciones o no existe el delito o si alguien abortó, aunque haya el delito, si cumple las circunstancias, entonces no se persigue como delito. Estoy simplificando mucho, pero es eso. Pero entonces, el aborto todavía, así estaba el aborto en México. En algunos lugares de México, esas excepciones para que no se persiguiera o no hubiera ninguna sanción o pena por el aborto son distintas. En algunos era solamente, por ejemplo, en el caso de violación, en otro es, bueno, en todos el aborto involuntario. El aborto involuntario
está tipificado como que es una excluyente de responsabilidad, ¿no? Aunque se diera. El aborto por violación, el aborto por malformación, el aborto por riesgo de vida de la madre, en la mayor parte de los estados de México estaba considerado como una excluyente de responsabilidad. No pasaba algo en caso de que se demostrara que hubiera esas situaciones, el aborto, la malformación o ¿cuál fue el tercer? El riesgo de vida para la madre, ¿sí? Yo ahorita solo estoy describiendo cómo están las cosas, no estoy diciendo que esté bien o mal, que yo esté a favor o en contra, yo solo estoy diciendo cómo estaban las cosas. Después, en el 2007, en la Ciudad de México, en el Congreso de Ciudad de México, bueno, en ese momento era la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, decidieron que querían cambiarle el nombre al aborto. Y entonces dijeron, antes de las primeras 12 semanas del embarazo, o sea, desde que empieza el embarazo hasta la semana 12, no se va a llamar aborto, se va a llamar interrupción voluntaria del embarazo. Y de la semana 12 en adelante ya se empieza a llamar aborto. Entonces nada más le cambiaron el nombre. Cambiándole el nombre, había un plazo en el cual, pues, según la letra de su código, no había aborto porque no se llama así, ¿no? Hubo un debate, se llevó a la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte de Justicia dijo, bueno, cada estado puede configurar cómo se sanciona o se ponen castigos a los delitos. Entonces, pues bueno, la Ciudad de México decidió así y así se quedó. Algunas personas que consideran que el aborto es positivo, lo que se imaginaron es que entonces en todo el país millones de mujeres iban a empezar a buscar que se hiciera en sus estados lo mismo que había pasado en Ciudad de México. Y sucedió exactamente lo contrario. De ahí en adelante, 23 estados del país han ido poniendo o escribiendo en la Constitución del estado, ni siquiera en la ley, en la Constitución del estado que está por encima de las leyes, la protección el reconocimiento, del derecho humano a la vida desde la concepción y hasta la muerte natural. Fue exactamente al revés. Han ido pasando los años y en el último año y medio, lo que sucedió es que primero en Oaxaca, que en su constitución tiene protegida la vida desde la concepción, cambiaron solo la ley sobre el aborto y dijeron lo mismo que Ciudad de México. No se llama aborto antes de las primeras 12 semanas. Y pues la gente dijo, oye, pero en tu constitución está protegido el derecho humano a la vida. Y se hicieron así como que nadie vio nada. Dijeron, pues, llévame a la corte. Claro, en estos años, los jueces o los ministros de la Suprema Corte de Justicia también han ido cambiando y pues ya se veían señales de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia ya no pensaban igual que antes, los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, pasó lo de Oaxaca, luego en el estado de Veracruz, hace aproximadamente un mes y medio, pasó lo mismo. Veracruz tiene protegido o reconocido el derecho humano a la vida en su constitución del estado y cambiaron la ley para decir que no es aborto en las primeras 12 semanas. Lo hicieron también en Hidalgo. Entonces, en este momento, Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz tienen leyes donde no se llama aborto en las primeras 12 semanas, aunque con excepción de Ciudad de México, los dos de los otros tres tienen en su constitución local pues un conflicto entre lo que dice la ley y lo que dice la constitución del estado. En estos años, para terminar el proceso de dónde estamos, algunas autoridades y algunos diputados le mandaron a la Suprema Corte de Justicia unos documentos o unas impugnaciones que se llaman acción de inconstitucionalidad. La acción de inconstitucionalidad es cuando ciertas autoridades presentan ante la Corte un reclamo de que algo que se modificó en el marco normativo local contradice la Constitución Federal. Te voy a poner un ejemplo. Suponiendo sin conceder que en un estado del país se cambiara la ley y se dijera que la esclavitud es legal, pues obviamente la Comisión Estatal de Derechos Humanos de ese estado mandaría una acción de inconstitucionalidad a la Corte diciendo, oigan, ¿verdad que lo que se acaba de cambiar en la ley de mi estado, que se permite la esclavitud, va en contra de la Constitución Federal que explícitamente contradice o prohíbe la esclavitud? Entonces la Corte diría, en efecto, se declara inconstitucional
eso que se escribió en la ley permitiendo la esclavitud. Eso es lo que eventualmente sucedería. Entonces, todos los jueces del país verían cuántos ministros votaron a favor o en contra de esa resolución. Dicen, votaron 8 o menos, entonces solo aplica para ese estado. Votaron, 7 o menos votaron a favor de eso, con mayoría, pero 7 o menos, solo aplica para ese estado. Votaron 8 o más en decir que hay una inconstitucionalidad, aplica para ese estado, pero ya si sucede en otro estado, ya no llega a la Suprema Corte de Justicia, ya los jueces automáticamente declaran que por un precedente o lo que se llaman efectos generales de lo que determinó la Corte, ya aplica también para su estado. Eso es donde estábamos, ¿sí? ¿Dónde estábamos? Antes de pasar a qué pasó en la Corte, no sé si fui claro o si con esto ya sabes cómo llegamos a estos asuntos de la Corte. Sí, ya a mí me queda mucho más claro, incluso porque también nosotros pues simplemente vemos que se modifican leyes, que de repente ya está el aborto y no entendemos qué es lo que sucede. Muchas gracias. Entonces, hasta ahí estábamos. Ok, ahora, ¿qué pasó en la Corte? ¿Qué pasó en la Corte el 7 y 9 de septiembre y que probablemente pase el 13 o que va a suceder el lunes 13? El 7 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia analizó una acción de inconstitucionalidad que se relaciona con las leyes de Coahuila. Coahuila es uno de los 32 estados de México. En esta ley, en el Código Penal de Coahuila, se prohíbe el aborto, ¿no? Se dice que va a la cárcel la mujer que cometa un aborto, entre 1 y 3 años de cárcel, y al médico que lo comete también. Y también había un límite de plazo para el aborto por violación. Pues bien, la Suprema Corte de Justicia analizó y votaron los ministros, una argumentación. Esta argumentación se puede analizar de diversas formas, pero la que decidieron ellos analizar es decir, vamos a ver si la Constitución de México permite o no que se prohíba de forma absoluta el aborto, o si sería, según la Constitución de nuestro país, como la interpretamos nosotros los ministros, que por algún periodo de tiempo el aborto no debe de estar penalizado, lo cual, como a continuación voy a desarrollar más adelante, significaría que la Constitución de México diría que de los 9 meses del embarazo, la ley no puede proteger durante esos 9 meses a ese hijo o hija que esté en el vientre de su madre. Durante algo de esos 9 meses no puede tener protección legal. Tiene que estar fuera de la protección de la ley y se le podría hacer cualquier cosa. Los ministros lamentablemente resolvieron todos ellos que, en efecto, según su interpretación, la Constitución de México se interpreta como que no se puede prohibir de forma absoluta el aborto y tiene que no estar prohibido durante un plazo. Además, también se analizaron el tema del plazo por violación. Ahí falta que salga la sentencia con lo que se llama el engrose para ver exactamente si quedó, cómo quedó, pero por el sentido de los votos que se alcanzó a entender, al parecer sí votaron que no puede haber límite en el aborto, límite de tiempo en el aborto durante una violación o cuando fue una violación. Se tiene que revisar, ¿eh? O sea, es decir, falta información incluso ahora, porque tiene que salir ya claramente cómo quedó resuelto. Pero de lo que parece, en este tema, al parecer sí le quitaron el plazo al aborto por violación. Además de eso, por el número de votos, tiene efectos generales. Tiene un efecto inmediato para el estado de Coahuila. Es decir, en cuanto salga esto, le van a comunicar al estado de Coahuila que eso que se mandó como inconstitucional tiene que, de hecho se tacha, literalmente aparece tachado y aparece que fue derogado o eliminado por la acción de inconstitucionalidad, etcétera, 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 en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de tal fecha. Entonces, eso es lo que pasó con Coahuila.
vieron un asunto de Coahuila, lo que decidieron es que está prohibido prohibir el aborto de forma absoluta, por tanto, durante un plazo tiene que no estar protegida la vida del hijo, y por el número de votos tiene efectos generales para todo el país. Ahorita voy a hablar sobre las implicaciones. Segundo asunto, perdón, acerca de Coahuila, Lourdes, ¿fui claro para ahorita pasar al asunto de Sinaloa? Sí. Ok, perfecto. Entonces, eso fue Coahuila. Ahora voy a hablar del segundo asunto. Son tres asuntos. Dos ya se resolvieron y uno al día de hoy, que es 11 de septiembre, aún no se resuelve. Entonces, no voy a poder decir todo sobre el tercer asunto. Segundo asunto, la Constitución de Sinaloa reconoce el derecho humano a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, ahí, precisamente en la Constitución de Sinaloa, en el Estado. Analizaron el 9 de septiembre una acción de inconstitucionalidad por la cual dicen que está prohibido que en la Constitución de un Estado se reconozca la protección del derecho humano a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. ¿Por qué? Bueno, lo que argumentaban es que estorba el ejercicio de los derechos por los que las mujeres deberían de, según lo que habían dicho antes, poder llegar a abortar. Entonces, si una mujer dice, oye, es que yo quiero un plazo para así poder abortar, no me permite eso para hacer lo que yo, dijo la Corte, que es mi derecho, que haya otro derecho de protección de derecho humano a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. Entonces, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, pues sí, dijeron, la verdad es que interpretaron, no es una cuestión extraña porque de hecho contradice otras argumentaciones que ya habían dado precisamente sobre que cada estado puede delimitar el alcance de los derechos y bueno, el derecho humano a la vida es el derecho humano fundamental, pero pues bueno, los ministros de la Suprema Corte de Justicia decidieron que está prohibido en México, perdón, prohibido en Sinaloa, pero por el número de votos tiene efectos generales, o sea, puede aplicar a todo México. Está prohibido que en una constitución estatal esté reconocido el derecho humano a la vida de la concepción hasta la muerte natural. El tercer asunto que se va a resolver o se va a analizar, no se sabe si van a terminar el análisis el próximo lunes 13 de septiembre, tiene que ver con la objeción de conciencia del personal médico y de salud. Hay una acción de inconstitucionalidad diciendo que debe de estar prohibido que un doctor se niegue a participar en algo que va contra sus convicciones. Obviamente puede haber muchos procedimientos que vaya contra las convicciones de un doctor, no solo el aborto. Pienso, por ejemplo, si una persona llega sana, totalmente sana, y dice, quiero que me corte un brazo, pues muchos doctores van a decir, yo no estoy de acuerdo por mis convicciones a mutilar un órgano sano. No hay nada enfermo, no te lo quiero mutilar. Digo, puse algo extremo, pero donde sí sucede es con los genitales. Hay personas que llegan pidiendo que les mutilen los genitales por razones psicológicas y pues sí puede haber médicos que digan, yo no te quiero cortar los genitales porque tus genitales están sanos, ¿verdad? Ese es un ejemplo. Obviamente también aplica para el aborto. Un médico puede llegar a alguien y decir, es que está permitido el aborto y el médico puede decir, mira, yo no puedo cambiar la ley de que esté permitido o no, pero yo por esta ley, donde está incluida la objeción de conciencia, yo puedo abstenerme de ser partícipe de eso. Yo no participo en la comisión en cometer este aborto. El proyecto, o sea, lo que van a analizar los doctores es, en principio lo que se está proponiendo es sí estar de acuerdo con la objeción de conciencia. En principio sí están de acuerdo con la objeción de conciencia. Vamos a ver si ya a la hora de votar todos los ministros defienden la objeción de conciencia. De lo que decidan va a depender que un médico pueda negarse o no a participar en un aborto. Entonces, así estaba México antes de estas decisiones de la Suprema Corte de Justicia. Así estamos ahora, después de estos tres asuntos, hasta el día de hoy, sábado 11, falta resolver el tercero. Antes de pasar a, bueno, y entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿se despenalizó o no? ¿Qué efectos tiene? Primero quisiera saber si, nada más confirmar que estos tres asuntos sí quedaron claros. ¿Sí? De acuerdo. Entonces paso, ok, entonces, ahora, ¿qué efectos tiene? Lo primero, entonces ya es legal el aborto en todo México. No exactamente así.
Mejor en vez de ir con cada caso de, a ver, sí o no, sí o no, sí o no, voy a explicar qué es lo que pasó, o sea, más bien, no qué pasó, sino qué efectos tiene. Y ya de ahí podemos derivar las conclusiones. Por la suma de que se quitó en el Código Penal de Coahuila con, con efectos generales, o sea, más de 8 votos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, se determinó que está prohibido penalizar el aborto durante todo el embarazo. Eso tiene como efecto un efecto inmediato y deja, vamos a decir, deja una puerta sin llave. Eso es lo que sucede. Bueno, deja muchas puertas sin llaves. Lo que hace de inmediato es que en el estado de Coahuila está prohibido prohibir el aborto por todo el embarazo y por tanto se indica que van a tener que ajustar la ley o dejan un vacío legal donde no se sabe qué hay, o lo más probable es que digan, bueno, vamos a llenar este vacío legal sustituyendo lo que se declaró inconstitucional por algo nuevo, donde se ponga un plazo en el cual la vida de ese ser humano no esté protegida. Las llaves de todo el resto de México, ¿sí? Las puertas que protegían la vida de un ser humano de que hubiera clínicas abortistas con negocio de aborto, esas puertas quedaron sin llave. Ahora hay un camino por el que pueden intentar abrirlas, ¿sí? ¿Cuál es ese camino? Decir, oigan, yo también en este lugar no estoy de acuerdo con que haya leyes que prohíben el aborto de forma absoluta. Ok, entonces, como no estoy de acuerdo, voy con los jueces. Los jueces van a ver qué dijo la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia ya resolvió con más de 8 votos, dijo, ok, en efecto, te doy un amparo para que tú sí puedas cometer un aborto durante un plazo. ¿Sí? Después de cierto número de amparos, podrían intentar obligar otra vez a través de la Suprema Corte de Justicia cambiar todas las leyes. O bien, pues pueden presionar a los diputados para que sin que intervengan los amparos y sin que intervenga la Suprema Corte de Justicia, presionar a los diputados, asustarlos y decirles, no, es que ya dijo la Corte y tú no puedes desobedecer a la Corte, y que los diputados concedan o cedan a despenalizar el aborto durante algún plazo. La Corte no está diciendo el plazo, pues puede ser 12 semanas, 11 semanas, 13 semanas, 8, 7, 6, 5, o puede haber pues muchos escenarios de despenalización del aborto. Ese podría ser, pero comienza entonces ahora un periodo de transición en muchos temas. Lo que sucedió respecto a Coahuila aplica solo para Coahuila y de hecho no ha terminado porque lo que queda es un vacío legal. Pero como digo, quedan las puertas para que intenten la despenalización del aborto en todos los estados. Y a la hora de intentar despenalizarlo, además, puede suceder de diversas formas. Puede ser 12 semanas, 11, 13 o de diversas formas. Entonces todavía hay mucho camino por delante en el ámbito legislativo, en las leyes de cada uno de los estados. De momento, las leyes de todos los estados que no son Coahuila siguen igual y afectan igual, de momento. Entonces, ¿se legalizó el aborto en todo México? No. Y lo que dijo la Corte es que está prohibido prohibirlo de forma absoluta y ya dejó listo para que en ningún otro lado del país se pueda prohibir de forma absoluta. Respecto a lo de la Constitución, dijo, afecta para Sinaloa. En la Constitución de Sinaloa se va a tachar el reconocimiento del derecho humano a la vida desde la concepción. Si alguien protesta porque en algún otro de los estados también está reconocido el derecho a la vida, entonces caso por caso también van a decir, es que ya lo resolvimos. Y entonces van a ir tachando o podrían llegar a tachar esto en los demás estados, a no ser que los mismos diputados modifiquen la redacción de esta protección del derecho humano a la vida. Y vamos a ver qué pasa con la objeción de conciencia de los doctores. Entonces, esos son los efectos inmediatos. Entonces, es otro. Faltaría el decir, bueno, ¿y a nosotros qué nos toca? O sea, ¿qué podemos hacer? Hasta aquí vamos bien. Espero que no sea ni muy complicado ni demasiado simplón, la verdad. No, está perfecto, muchas gracias, Marcial. Y más porque en general estamos en la nada, ¿no? Entonces Okay. nos cuesta un poco entender bien todo esto de las leyes, de lo que es legal y ahora que
tendrían la Suprema Corte en todo el país, ¿no? Porque al final muchos lo ven como un caso Roe versus Wade versión mexicana, ¿no? Pues sí, sí, es un caso Roe versus Wade versión mexicana, se parece mucho. Incluso la redacción que utilizó la Suprema Corte de Justicia para comunicar así a la gran masa lo que había resuelto, se parece a la redacción de los Estados Unidos, que está prohibido prohibir o penalizar de forma absoluta el aborto en un país. Lo que es interesante, antes de pasar a decir, bueno, ¿qué nos toca? Es que lo que dijeron los ministros, lo que han querido decir en los medios de comunicación, lo que ponen en medios de comunicación, es que lo que se prohibió es que fueran mujeres a la cárcel por aborto. No es preciso eso, porque si prohibieran que fueran mujeres a la cárcel por aborto, entonces se permite cambiar el tipo de pena, o sea, se mantiene prohibido el aborto, protegido el hijo, pero lo que haces es que para la mujer le cambias la sanción, lo cual ya había sucedido en el estado de Veracruz. En el caso que dijeran, se prohíbe que la pena sea de cárcel, ¿no? Puede estar penado, pero no puede ser cárcel. Ah, bueno, se pone servicio social, atención psicológica, acompañamiento de algún tipo. Así estaba en Veracruz, ¿no? En Veracruz las mujeres no podían ir a la cárcel si cometían un aborto. Lo que la Suprema Corte de Justicia no fue decir que las mujeres no vayan a la cárcel. Lo que dijo es que durante un periodo del embarazo le tienes que quitar la protección de la ley a ese ser humano en gestación, a ese hijo. Dice que durante un tiempo no debe de tener protección y se le puede hacer cualquier cosa. Imagínate que no, ya sé. De hecho, hay una película y luego hicieron una serie de televisión de cultura popular. Muchos no la han visto, pero bueno, por los que la hayan visto, que se llama The Purge, ¿no? La Purga. La película primero y luego la serie, narra que un día al año, en este escenario imaginario, es falso, o sea, pero en este escenario imaginario, no es delito el homicidio. Entonces, hay 12 horas donde cualquiera se puede matar a otro y no pasa nada. O sea, hay 12 horas de despenalización del homicidio, ¿no? Durante 12 horas tu vida no está protegida ante la ley de que un tercero le haga daño. Eso es lo mismo. Tú tienes, pues si tienes 36 a 40 semanas de embarazo, pues en las primeras 12 no hay ley que te proteja. Eso es lo que sucede en Ciudad de México y ahora también en Oaxaca, Veracruz e Hidalgo, ¿verdad? Entonces, si realmente les hubiera interesado, importado, ayudar a la mujer que ha, pues, lamentablemente pasado por la traumática y dolorosísima experiencia de haber abortado voluntariamente, y dijera, no, es que la cárcel no es el medio, pues te voy a decir, pues entonces, ¿por qué desproteges al hijo en vez de decir que nada más no vayan a la cárcel? No, o sea, no es lo mismo. ¿No será más bien que usas la imagen de las mujeres en la cárcel para desproteger al hijo y que pueda haber clínicas abortistas en México dentro de algunos meses o años? Porque no tiene sentido, sobre todo pensando, Lourdes, que en México, en todo el país, por delito de aborto, hay más de 100 hombres en la cárcel. Hombres sí, y hay 5 mujeres. No son miles de mujeres, hay 5 mujeres. Y al parecer, de esas 5 mujeres que están en la cárcel por delito de aborto, en algunos casos lo escribieron como aborto, pero fue infanticidio porque el bebé ya había salido del vientre de su madre y ya había respirado. Algunos de esos casos es que habían querido robar al bebé, o sea, asesinaron a una mujer embarazada para robarle al bebé y lo sacaron y el bebé murió. Eso es lo que tengo entendido. Esto sí debo decir, me llegó como información, pero no la he podido verificar al 100%. Si estoy equivocado, una disculpa, pero al mismo tiempo tampoco niego que sí sé de un caso en Veracruz donde eso fue lo que pasó. Una mujer quería poder decir que había tenido un bebé para que su pareja no la dejara, engañó a una mujer embarazada diciéndole que le iba a regalar ropita, la asesinó y le quitó a su bebito, ¿no? Entonces, qué triste, la verdad es que pues es una situación, pues yo creo que hasta de confusión
de todo en su vida y pues primero que nada, pobre mujer la que le quitaron la vida por su bebito. Entonces, la Corte eso fue lo que decidió, ese efecto tiene, lo de la Constitución de Sinaloa y de los demás estados, pues también va a tener efectos. Ahora, ¿qué es lo que nos toca hacer como sociedad? Miren, nos toca hacer dos cosas. Hay unas cosas que hay que hacerlas desde ya, las teníamos que haber empezado a hacer antes, empecemos a hacerlas ahora. Y es volver a recuperar la capacidad de abrazar a cada mujer y a cada mujer embarazada y a cada mujer embarazada en situación vulnerable para que el aborto sea impensable. La lógica del aborto es invisibilizar, hacer invisible al hijo en gestación. No existe eso y convertir al hijo en enemigo de su madre. Hacer que parezca que es un enemigo, que es un daño para su mamá. Entonces, lo primero que tenemos que lograr es volver a confiar en que vale la pena amar, que vale la pena querer bien a otro ser humano, uno a otro, para que las chicas que de alguna forma traen una grieta, una huella de que estar embarazada es algo malo y que su bebito es su enemigo, al saberse amadas, descubran la capacidad de amar también, de amarse a sí mismas y de amarse y de amar a su hijo, ¿verdad? Eso es lo primero que hay que hacer. Lo segundo que hay que hacer es estar actuando en el momento del proceso legal en el que se encuentra nuestro país y nuestro estado. Como les digo, la resolución de la Corte tiene un efecto inmediato para esos dos estados y deja sin llave muchas cosas. Hay muchas cosas que pueden pasar de eso. Puede pasar que se diga de acuerdo, bueno, pues la Corte dijo esto, pues yo no hago nada hasta que nadie proteste. O sea, oblíguenme a cambiar la ley, oblíguenme. Puede haber otros que digan, perfecto, de aquí soy, sí, no, pues ya lo dijo la Corte, y luego digan, no, ¿cuál 12 semanas, 25 semanas, 20 semanas, o lo que sea, ¿no? Entonces, pueden pasar muchas cosas. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que estar ahí como ciudadanos para visibilizar a la madre y a su hijo. No es que la Corte dijo que no puede haber mujeres en la cárcel, de acuerdo, vamos a cambiar la pena sin quitar la protección de la vida del hijo en gestación. Y pues una batalla a la vez, sin desanimarnos. Lo que sí quiero decir es que no es el momento de estar callados, de dejar de formarnos, de dejar de hablar o de dejar de actuar. No podemos estar así. Este es el momento en el que la historia nos pide a cada uno de nosotros salir adelante, dar un paso adelante, salir de nosotros mismos y hacer algo por los demás, por los que no tienen voz. Por los que no tienen voz, que muchas veces, quiero decir, no me estoy refiriendo únicamente al hijo que es abortado, estoy refiriendo también a las mujeres que son empujadas a considerar el aborto como una opción. Esto no es nada más por el hijo abortado, esto es por el hijo abortado y también por la mujer y su dignidad. Muchísimas gracias, Marcial. Esto ha sido realmente claro para saber y entender qué es lo que está pasando, cómo estaba el panorama antes, cómo es el panorama ahora. Y bueno, este es el podcast de 40 días por la vida. Yo quiero recordarles que en 40 días por la vida nosotros hacemos oración y ayuno como el pilar y la base, el fundamento de nuestro movimiento para acabar con todos los males, especialmente el del aborto. Recordemos además que hacemos vigilias pacíficas durante 40 días ininterrumpidos y hay vigilias especiales que son durante todo el año. También tenemos un alcance comunitario. Al ser nuestra vigilia presencial y visible frente a los centros de aborto, hacemos una protesta pacífica, mandamos un mensaje de que todavía somos pro vida y que además les recordamos a la sociedad que amamos la vida, la familia y que estamos luchando por ellos. Y somos la última esperanza para aquella mujer que está pensando en matar a su hijo, que ya tiene una cita para abortar a su hijo y que probablemente nadie le ha dicho que hay otras opciones. Somos ese último
es esa última esperanza y además, en el peor de los casos, cuando llega la chica al centro de aborto y no hay nada que la detenga, no dejaremos a esos bebés morir solos. Ahí estaremos, acompañándolos como María acompañó a su Hijo Jesucristo en la cruz. Recordemos que son tiempos difíciles, pero también decía la Virgen de Fátima que el arma para vencer todos los males espirituales y temporales es el rosario. Yo los invito a todos a unirse a su campaña más cercana, o si no hay una campaña donde ustedes están, abran una. Pueden buscarnos en la misma página de 40daysforlife.com o a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter, 40 días por la vida internacional o 40 días por la vida, y ponen el país en el que se encuentran. Yo soy Lourdes Varela, estuvimos con Marcial Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Marcial, antes de despedirnos, ¿alguna frase con la que quieras cerrar este programa? Por supuesto que sí. Vamos a confiar y vamos a amar a favor de la mujer y a favor de la vida. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos.